Desde el primer día que vi a Alejandro, supe que sería imposible de ignorar. Arrogante, encantador y con una sonrisa hecha para provocar, me sacaba de quicio sin esfuerzo. Juré a mí misma que nunca cedería, aunque mi cuerpo insistiera en reaccionar de manera contradictoria. La oficina lujosa, con paredes de cristal y muebles impecables, parecía hecha para él. Un escenario donde cada gesto, cada mirada, podía manipular a cualquiera. Y claro, Alejandro aprovechaba cada segundo de eso, paseándose entre los escritorios con ese aire de dueño del mundo, observándome de reojo. Mi collar, siempre en mi cuello como recordatorio de quién soy, parecía vibrar con cada provocación silenciosa de él. Cada reflejo de la luz me recordaba que mi vida estaba a punto de volverse increíblemente confusa y que él lo sabía mejor que yo. En el pasillo apareció como un huracán. «Pareces tensa», dijo con esa voz baja que me hacía tragar saliva. Intenté sonreír de manera casual, pero mi corazón sabía que él ya había descifrado cada emoción escondida. Cada reunión era una batalla silenciosa. Alejandro alternaba encanto y arrogancia, probando mis límites, mientras yo intentaba mantener el control. Sabía que no podía mostrar debilidad, pero tampoco podía negar la tensión que recorría mi cuerpo cada vez que se acercaba. En el café de la empresa me senté discretamente, tratando de organizar mis pensamientos. Alejandro apareció como por casualidad, pasando cerca con esa mirada que parecía ver todo lo que intentaba ocultar. Mi corazón se aceleró y una mezcla de ira y deseo me invadió por completo. Mis compañeros notaban algo entre nosotros, pero nadie comentaba. Era un juego silencioso, solo nuestro, provocaciones sutiles, miradas prolongadas, toques accidentales que nunca lo eran. Necesitaba sobrevivir cada día sin ceder completamente, pero cada gesto de él me hundía más. Cada provocación me recordaba la noche que cambiaría todo, aunque todavía no lo supiera. Mi cuerpo reaccionaba, aunque mi mente quisiera resistir. Alejandro tenía una capacidad irritante de confundirme, de hacerme desear aquello que juraba odiar. Mi collar brillaba bajo la suave luz de la oficina, símbolo silencioso de cada momento de tensión. Cada mirada de él parecía hacerlo brillar más, recordándome que podría perder el control si lo permitía. Respiré hondo e intenté concentrarme en el trabajo, pero su presencia era demasiado magnética. Cada palabra, cada gesto tenía doble intención y sabía que sería imposible ignorarlo completamente. Estaba atrapada en un juego que no elegí, pero mi cuerpo jugaba conmigo a cada instante. Aún no lo sabía, pero esa tensión silenciosa era solo el principio. Una noche inesperada cambiaría todo de manera irreversible y estaría a punto de enfrentar no solo mi vulnerabilidad, sino también un deseo que juraba nunca sentir. Si alguna vez has sentido deseo por alguien a quien deberías odiar, deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo e inscríbete para seguir cada momento de esta intensa y provocadora historia. Aquella noche comenzó como cualquier otra, con mi determinación intacta de mantener distancia de Alejandro, pero terminó completamente fuera de mi control. Una combinación de alcohol, impulso y atracción reprimida nos puso lado a lado. Cada gesto cargado de tensión, cada mirada más intensa de lo que me atrevía a admitir. Su toque, primero sutil y luego imposible de ignorar, atravesó mi cuerpo como un choque eléctrico. Sentí mi respiración fallar, mi corazón acelerarse, mientras cada palabra que salía de la boca de Alejandro parecía provocar respuestas que trataba desesperadamente de suprimir. Y entonces sucedió. Una conexión innegable, intensa, que nos hizo olvidar del mundo alrededor.
No era solo deseo, era la fusión de frustraciones, provocaciones y deseos reprimidos, culminando en algo que jamás podría haber planeado o esperado. Cuando finalmente nos separamos, la realidad golpeó como un puñetazo. No fue solo una noche, había consecuencias. Mi cuerpo comenzó a señalar que algo había cambiado de manera irreversible y el choque al descubrir que estaba embarazada me golpeó con fuerza aplastante. Alejandro también lo notó. Sus ojos, por un instante, perdieron el aire arrogante y adquirieron una expresión de sorpresa mezclada con preocupación. Había deseo allí, sí, pero también la conciencia de que ambos estábamos a punto de enfrentar algo más grande de lo que podríamos controlar. Me sentí invadida por un torbellino de emociones conflictivas, miedo, ira, excitación y vulnerabilidad. Mi collar parecía palpitar con cada latido de mi corazón, recordándome lo que había sucedido y lo que aún estaba por venir. Cada vez que tocaba el colgante, sentía la mezcla de peligro y deseo que Alejandro representaba. En ese instante, entendí que nada sería igual. La tensión silenciosa que nos acompañaba ahora tenía un nuevo peso, un nuevo significado. A partir de ese momento, cada interacción, cada provocación y cada mirada llevarían el riesgo de revelar un secreto capaz de cambiar nuestras vidas para siempre. En los días que siguieron, traté de actuar como si nada hubiera pasado, pero Alejandro parecía notar cada pequeño cambio en mí. Una sonrisa sospechosa, una pausa más larga, una mirada desviándose de él. Todo era registrado con precisión casi irritante. Cada reunión en la oficina era un campo minado de tensión. Él me provocaba con sutilezas, palabras que podrían parecer inocentes para otros, pero que para mí eran flechas directas. Mi corazón latía más rápido de lo que debería, y mi cuerpo respondía incluso cuando mi mente gritaba mantener distancia. Sofía, mi amiga y confidente, percibió mi inquietud antes de que dijera una palabra. «Laura, él te está probando», dijo, riendo mientras acomodaba su cabello. Siempre supo leer mi estado emocional mejor que yo misma. Intentaba concentrarme en el trabajo, en las hojas de cálculo, en los informes, pero Alejandro tenía una habilidad irritante de aparecer por casualidad justo cuando menos lo esperaba. El elevador era el peor lugar. Cada silencio entre nosotros estaba cargado de electricidad. El collar en mi cuello parecía cobrar vida cada vez que se acercaba. Era como si me recordara lo que había ocurrido esa noche y lo que estaba a punto de suceder. Una tarde de viernes, Alejandro pasó por mi escritorio con una sonrisa ladeada. «Hoy estás distraída», comentó, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Solo sonreí, tratando de ocultar el calor que subía a mis mejillas. Sofía apareció a mi lado percibiendo mi tensión. «Creo que el CEO está empezando a notar algo más que tu talento», dijo, provocándome con ese humor que solo ella tenía. En las reuniones, sus miradas atravesaban la sala, siempre encontrando formas de provocarme sin que nadie más lo notara. Cada palabra suya llevaba subtexto, cada gesto parecía tener doble intención. Un día, durante el almuerzo, llegó inesperadamente a la cafetería cercana, como si fuera casualidad. Se sentó frente a mí y comentó sobre el informe que revisaba. Cada frase, cada gesto, era una provocación silenciosa que me hacía sonrojar. Sabía que debía mantener en secreto el embarazo, pero Alejandro notaba señales sutiles. La manera en que sostenía mi estómago, pequeñas pausas al hablar. Jugaba con cada detalle, irritándome y despertando algo que no podía controlar. Sofía reía de mis frustraciones. «No vas a poder resistirlo por mucho tiempo», decía, como si fuera obvio para todos, menos para
La tensión se volvía casi insoportable cuando estábamos a solas. Un toque accidental en un documento, una mirada que duraba demasiado, todo aumentaba el calor que trataba de suprimir. En una reunión importante comentó sobre mi dedicación. «Eres intensa, Laura», dijo con ese tono bajo que hacía reaccionar mi cuerpo de manera irracional. Solo pude asentir, incapaz de responder sin traicionar mi nerviosismo. Sofía seguía recordándome que no debía dejar que Alejandro me manipulara. «Está tratando de descubrir tu secreto», decía, y sabía que tenía razón. Un día dejó una nota en mi teclado, provocativa. «Pareces nerviosa. ¿Escondes algo?». Mi corazón se aceleró. Intenté ignorarlo, pero cada palabra suya parecía desarmarme. Comenzó a usar pequeñas oportunidades para estar cerca de mí. Un toque en el brazo, una pregunta sobre mi trabajo, una sonrisa que me hacía estremecer. Era imposible mantener distancia emocional. Durante una visita al hospital para un examen de rutina, nos encontramos por accidente. Alejandro se preocupó y noté que había algo más en él que arrogancia. Un destello de cuidado genuino atravesó sus ojos, confundiendo mis sentimientos. Esa tarde, mientras Sofía me acompañaba, no pude dejar de pensar en Alejandro. El collar en mi cuello parecía pesar con cada recuerdo de esa noche, mezclando deseo y miedo. En la oficina apareció nuevamente, observándome mientras escribía. «Laura, hoy estás diferente», dijo con la voz cargada de algo que no podía descifrar. Sentí mi corazón latir descompasado. En otra reunión comentó sobre el informe que presentaba, pero lo hizo de una manera que parecía más personal que profesional. Mi cuerpo reaccionaba, mi rostro se calentaba y quería huir. Sofía, notando mi tensión, susurró: «Está jugando contigo, pero también le importas». No sabía si quería creerlo. Una noche nos vimos obligados a trabajar hasta tarde. Alejandro se quedó cerca y cada palabra suya tenía una intensidad imposible de ignorar. Sentía cada toque, cada mirada, cada respiración casi sincronizada. La tensión aumentaba y mi collar parecía irradiar el peso de cada emoción. Trataba de concentrarme en el trabajo, pero cada gesto de él me devolvía a esa noche. Comenzó a acercarse más, siempre con esa sonrisa provocadora. «No puedes ignorarme para siempre», dijo, y mi cuerpo respondió antes de que pudiera pensar. Durante el almuerzo mencionó el viaje corporativo que se acercaba. Mi corazón se aceleró, sabiendo que estaríamos juntos en un espacio cerrado. La anticipación era casi dolorosa. Sofía intentó calmarme, pero sabía que estaba perdida en ese juego silencioso de provocaciones y deseos. Cada vez que Alejandro me miraba, sentía que no podía escapar de lo que estaba por venir. Una semana antes del viaje, dejó un billete en mi casillero. «Espero que estés lista para enfrentar la verdad». Mi cuerpo respondió con una mezcla de miedo y excitación. Cada toque, cada gesto y cada palabra suya ahora tenía significado. El collar, símbolo de mi vulnerabilidad, parecía más pesado cada día. En una reunión se inclinó cerca y su aroma invadió mis sentidos. Sentí una ola de deseo que no podía controlar, mezclada con miedo a lo que podría suceder. Sofía me recordaba que todavía podía escapar, pero sabía que estaba atrapada por lo que sentíamos. Alejandro conseguía desarmarme de maneras que nunca imaginé. La noche del viaje llegó, y con ella la inevitabilidad del enfrentamiento. Estaríamos juntos en un hotel, sin posibilidad de escapar, y la tensión alcanzó su punto máximo. No sabía cómo enfrentar a Alejandro y la verdad sobre el embarazo, pero sabía que cada provocación, cada toque y cada mirada nos preparaba para el momento en que nada podría ocultarse. El collar
pesaba en mi pecho, recordándome que todo estaba a punto de cambiar. El viaje corporativo comenzó con risas y conversaciones triviales, pero sabía que cada minuto me acercaba a la inevitabilidad. Alejandro no apartaba los ojos de mí y mi corazón latía descompasado, anticipando lo que estaba por suceder. En el hotel, mientras descargábamos las maletas, noté que estábamos aislados, sin posibilidad de escapar. Cada pasillo parecía estrecharse a nuestro alrededor y la tensión entre nosotros se volvía casi palpable. Caminaba a mi lado con una confianza que siempre me irritaba, pero esta vez había algo más, una curiosidad intensa que me ponía nerviosa. El collar en mi cuello parecía quemar mi piel, recordándome que no podía huir de la verdad. Entramos al cuarto y el silencio cayó entre nosotros como una cortina pesada. Alejandro se acercó, sus ojos fijos en los míos, cargados de expectativa y una pregunta silenciosa que temía enfrentar. Laura, ¿por qué desapareciste? Su voz, baja e intensa, atravesó mi pecho. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y sentí que no había espacio para mentiras o evasivas. Tragué saliva, sintiendo una ola de emociones contradictorias. Quería huir, pero la atracción y el deseo hacían imposible cualquier distancia. Cada fibra de mi ser estaba conectada a él, incluso cuando todavía intentaba negarlo. Alejandro, yo. Mi voz falló y él se acercó, sujetando mi brazo con suavidad, pero con firmeza. Su toque me desarmó, dejándome vulnerable de una manera que nunca había sentido. Respiré hondo y finalmente confesé: estoy embarazada, tuya, nuestra, de los dos. Las palabras salieron como un susurro y el silencio que siguió fue abrumador. Sus ojos se abrieron de par en par, vi a Alejandro completamente vulnerable. La mezcla de sorpresa, preocupación y deseo en su mirada me hizo sentir que no estaba sola en este torbellino de sentimientos. Él me acercó más. Sus labios tocaron los míos en un beso que comenzó vacilante y estalló en intensidad. Cada toque llevaba miedo, ira y deseo reprimido y ya no podía resistirme. La confusión dentro de mí se disolvió en el calor del beso. El collar parecía vibrar con cada latido del corazón, simbolizando nuestra vulnerabilidad y deseo compartido, haciendo imposible volver a lo que éramos antes. Cuando finalmente nos separamos, nuestros rostros estaban cerca, respirando juntos, sintiendo cada emoción cruda e intensa. Alejandro sujetaba mi rostro con delicadeza, pero había un fuego en sus ojos que no podía ignorar. Laura, yo... intentó hablar, pero lo interrumpí con una sonrisa tímida, dándome cuenta de que no hacía falta decir nada. Lo que sentíamos era evidente, palpable, y ya no podía ser negado ni... En ese momento comprendí que nuestra relación jamás sería la misma. El embarazo inesperado nos obligaba a enfrentar la verdad, pero también nos unía de una manera que ningún obstáculo podría separar. El beso final consolidó la intensidad de todo lo que habíamos vivido y de lo que aún estaba por venir. Al día siguiente, despertamos en la misma habitación de hotel, el silencio cómodo reemplazando la tensión de la noche anterior. Alejandro estaba a mi lado, observando mi rostro con una expresión que mezclaba preocupación y algo que todavía me costaba nombrar. Sentí una ola de vulnerabilidad y al mismo tiempo alivio. Por primera vez no necesitaba fingir, no necesitaba luchar contra el deseo ni contra la verdad que nos conectaba. El embarazo inesperado, que antes parecía un peso, ahora parecía el inicio de algo nuevo, un puente entre nosotros. Alejandro sostuvo mi mano y comentó con una sonrisa tímida: vamos a descubrir esto juntos, Laura. No importa lo que pase,
quiero estar a tu lado. Sus palabras, cargadas de sinceridad, me hicieron darme cuenta de que el hombre que creía conocer era mucho más complejo y sensible de lo que jamás imaginé. Durante el desayuno en la habitación, intercambiamos risas tímidas, pequeños gestos de cuidado y miradas cargadas de significado. Cada acción simple estaba llena de promesa. Cada toque de cariño construía una intimidad que iba mucho más allá de la atracción física. Sofía llamó para saber cómo estábamos y me reí al darme cuenta de que nuestra vida ya no sería solo nuestra. Estábamos empezando a crear algo que incluía a un pequeño ser. El embarazo inesperado nos acercaba, exigiendo madurez, comprensión y un verdadero deseo de cuidarnos mutuamente. Comencé a aceptar mis sentimientos, mis deseos y la vulnerabilidad que Alejandro despertaba en mí. El collar en mi cuello, que antes recordaba mentira y secreto, ahora simbolizaba los momentos de tensión, deseo y cuidado compartido entre nosotros. Y así, al final de 1907, ese día, comprendí que nuestra historia había cambiado para siempre. A pesar de las diferencias y del pasado complicado, Alejandro y yo estábamos listos para enfrentar el futuro juntos, construyendo un amor inesperado, profundo y verdadero, donde deseo, cuidado e intimidad se entrelazaban de manera inseparable. ¿Han enfrentado alguna situación que cambió completamente su vida? Deja un corazón si crees que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Suscríbete para más historias intensas de amor verdadero y comenta: el amor es inesperado si también crees en la fuerza de los sentimientos que surgen de lo improbable.